Mis hermanos, es un gozo tremendo estar juntos otra vez para seguir adorando y escuchando la palabra del Señor. Vamos a comenzar orando y pidiendo que sea Dios y su Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos porque nos ayuda, nos permite conocerte, nos permite saber quién eres tú. Y nos permite también, Señor, tener la certeza de que todas tus promesas se han cumplido. Todas y cada una de ellas, en todo te has mostrado fiel. Y te has mostrado fiel aún al prometer tu propio Hijo para venir a este mundo, vivir una vida perfecta, morir en lugar del pecador y resucitar con poder para darnos a nosotros la oportunidad de acercarnos a ti y tener vida eterna. Te damos gracias por esto, Señor, porque es el mayor gozo, es la mayor alegría y es el mayor motivo de celebración que tenemos los que pertenecemos a tu pueblo. Hoy te ruego, Señor, que esta luz, esta noticia tan buena que es como una luz a las naciones, que es el gozo a las naciones, ese Cristo encarnado pueda brillar en nuestras vidas y ser un testimonio para quienes no te conocen. Y que, como dice tu palabra, aquellos que estén en gran angustia conozcan un gran gozo. Aquellos que están en tinieblas, sobre ellos resplandezca una gran luz. En tu gloria, para tu gloria y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, este es un domingo muy especial, la verdad, porque es un domingo en el que estamos previos, anticipando la celebración de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos anticipando la celebración más importante que el pueblo de Dios tiene. Y la verdad es que, en cierta manera, aunque hay muchas restricciones, aunque hay muchas dificultades, muchos problemas, y quizás ninguno de nosotros se imaginó cuando comenzó el año 2020 que íbamos a estar en diciembre de esta manera, ¿no? Todos usando mascarillas, sin poder reunirnos quizás con nuestros familiares, sin poder viajar, a lo mejor sin empleo o con alguna enfermedad simplemente por el tema de la pandemia. Y ha sido un año bastante extraño, un año para el olvido en muchos casos, ¿no? Muchas personas quieren hacer borrón y cuenta nueva y esta Navidad como que parece sin sabor, parece no tener ningún motivo por el cual celebrar. Y yo entiendo ese sentimiento, entiendo esa sensación, no quiero ser insensible si tú te sientes así, entiendo cómo lo puedes estar pasando. Pero quiero animarte y quiero decirte que hay un motivo mucho más grande para celebrar en esta época. Hay un motivo mucho más grande, mayor a cualquier pandemia, por el cual nosotros podemos y debemos celebrar en esta época. Porque estamos hablando de un acontecimiento mucho mayor a cualquier problema humano. Estamos hablando de un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad para siempre. Y sí, yo sé que cuando mi hijo nazca, yo le voy a decir, tú fuiste concebido en una pandemia y naciste y tuvimos que tener muchos controles contigo y la vida cambió, porque la vida como la conocíamos antes del coronavirus no va a ser igual. Pero hermanos, hay un evento mucho mayor que trastocó y transformó la historia de la humanidad más que cualquier otra pandemia, que cualquier enfermedad o que cualquier guerra o evento que hayamos podido experimentar. Así que cuando hablamos de la Navidad, hay muchas cosas que se nos vienen a la mente. La gente dice, bueno, es un tiempo para pasar en familia, es un tiempo para estar los unos con los otros, es un tiempo para perdonar, es un tiempo para dejar las cosas malas a un lado, enfocarse en lo bueno, pensar en positivo, replantearte este año. Pero déjame decirte que en el centro de la Navidad no está el ser humano. En el centro de la Navidad no estás tú con tus situaciones, está uno mayor a eso, y ese es Cristo Jesús. Así que el día de hoy vamos a ver cuál es ese camino a la Navidad. Vamos a aprender cuál es ese camino a la Navidad y vamos a saber por qué tenemos y debemos celebrar en esta época. Hoy será una predicación un poco diferente. No voy a hablar acerca del libro de Hebreos. Y no voy a tener tampoco un texto base, sino muchos, como quizás pueden apreciar allí en la imagen. Vamos a ir viendo cómo alrededor de toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, encontramos parada por parada, pincelada por pincelada, la historia más hermosa jamás contada. El Creador viniendo a su creación para redimirla.
Así que te animo a que me acompañes en esta ruta, que tengas gozo, que te lo pases bien, pero que también aprendas, muy importante, que prestes mucha atención y aprendas cuál es el mensaje central de esta narrativa. Cuando pensamos en la Navidad, generalmente vamos al Evangelio de Lucas, porque en Lucas encontramos la descripción de ese nacimiento del Redentor a este mundo. Pero común a lo que la gente piensa, la historia de la Navidad no comienza en Lucas, no comienza con los Evangelios, se consuman los Evangelios. Pero para entender verdaderamente la historia de la Navidad, tenemos que ir al inicio de todo, al inicio de la historia en sí misma. Y para ir ahí tenemos que ir al libro de Génesis. Así que quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos. Pero vamos a ir comentando algunas cosas y luego vamos a ir complementando con la lectura. Así que para conocer la historia de la Navidad, ciertamente el ser humano no es el centro de la historia de la Navidad. Ni tú ni yo somos el centro de la historia de la Navidad. La historia de la Navidad se centra en Dios y en lo que Él hizo para redimir a su creación. Pero también es cierto que nosotros somos una parte importante de esa historia navideña. Somos una parte importante porque a causa de nosotros se hizo necesaria la venida del Salvador. Así que comencemos con el inicio de esta historia. Vemos en Génesis capítulo 1 y 2 cómo Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas en un perfecto balance. Creó todo de manera armoniosa, funcionando a la perfección. Él estableció las leyes de la naturaleza, la gravedad, el ciclo del agua, de la lluvia. Todo esto lo estableció el Señor para que funcionara de manera perfecta y armoniosa y reflejara la creatividad y el poder de Dios. Nosotros por medio de la creación podemos ver cuán grande Dios tenemos. Y en el centro de esa creación, por encima de ella, el Señor creó al ser humano, hombre y mujer. A ti y a mí nos creó Dios a su imagen y semejanza. No se dice en la Biblia, en ningún otro sitio, ninguna cosa creada que sea portador de la imagen de Dios. Solamente el hombre y la mujer, los dos por igual. El ser humano es el único género creado que es portador de la imagen de Dios. Y Dios creó al ser humano con un propósito muy, muy claro. El propósito de reinar sobre la tierra, de producir fruto en la creación, de trabajar la tierra, cumplir el propósito por el cual la tierra fue creada, dar fruto, reflejando la gloria del Creador mismo, reflejando el carácter y el dominio del Creador mismo. Y por eso Dios puso en el centro del Edén, en el centro del huerto, a Adán y a Eva, para que trabajaran la tierra, para que fueran esos mayordomos de la creación, príncipes reyes de la creación, de la misma manera que Dios es rey sobre todas las cosas. Pero conocemos qué fue lo que pasó. El ser humano, lamentablemente, decidió rechazar el reinado de Dios sobre su vida. Dios le había dado acceso al ser humano a todo lo que había creado, absolutamente todo. El ser humano tenía la libertad de acceder a todo, comer todo cuanto era creado, excepto una sola cosa: el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y sé que muchas preguntas surgen en este versículo, ¿no? Si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué puso el árbol ahí? ¿Y cuál era el propósito de ese árbol? No vamos a profundizar mucho en eso, pero quizás sea suficiente decir que ese árbol y ese mandamiento era como un recordatorio para el ser humano. Un recordatorio de que la libertad del ser humano estaba sujeta a un rey superior a él. El ser humano podía gobernar sobre la creación. Teníamos la libertad de hacerlo. Comer, hacer y deshacer con la creación para cumplir el propósito de Dios. Pero esa libertad estaba aún sujeta a la soberanía de Dios. Era un recordatorio para decir al ser humano: sí, tú gobiernas sobre la creación, pero recuerda que sobre ti hay un rey que gobierna sobre tu vida. De manera que este mandamiento era un recordatorio para el ser humano, para que supiera que tenía la libertad sobre la creación, dominio sobre la creación, pero que aún él, su libertad, estaba sujeta a alguien que era soberano sobre su vida. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Esta es una historia muy triste, porque el ser humano, pudiendo disfrutar todo en la creación,
teniendo esa libertad, experimentando el gozo perfecto de tener una perfecta relación con Dios y disfrutar de todo lo creado, el ser humano decidió rechazar la soberanía de Dios sobre su vida. Y le dijo, ¿sabes qué, Dios? No me importa tu mandamiento, no me importa tu soberanía, yo decido ser rey sobre mi propia vida. Yo decido por mí mismo cómo voy a gobernar la tierra. No te voy a escuchar, me da igual lo que pienses. Yo voy a ser mi propio rey. Y engañados por la serpiente, Adán y Eva, queriendo ser Dios, desobedecieron al verdadero Dios. Y lo único que experimentaron fue la vergüenza. Esta es la historia que vemos al principio de la historia. Es la narrativa que nos cuenta cómo comenzó todo. Y la razón por la que tenemos que ir a este punto es porque es precisamente después de la desobediencia del ser humano, precisamente después de que el ser humano decidió rebelarse en contra de Dios, es que viene la promesa de una simiente victoriosa. Es donde encontramos el primer anuncio de la Navidad. La primera aparición de una profecía acerca de Cristo en la Biblia la encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esta primera parada en nuestra ruta, en nuestro camino de la Navidad, se llama la promesa de una simiente victoriosa. A partir de la caída del ser humano, todo iba a comenzar a desviarse de su propósito original, el propósito de reflejar la gloria de Dios en la creación. Y el hombre ahora ya no reflejaba la imagen perfecta de su creador, ahora reflejaba el egoísmo y la oscuridad que había entrado en su corazón por la desobediencia. La creación ya no reflejaba a Dios, sino el pecado y la maldad, representados, evidentemente, por la serpiente y la desobediencia humana. Y es aquí cuando encontramos entonces esta primera promesa, la promesa de una simiente victoriosa. Lea conmigo lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15. Este Dios profiriendo juicio justo a la serpiente, que sabemos la serpiente influenciada por Satanás, tentando a Adán y a Eva. Y le dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esta es la parte que debemos prestar atención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Justo después de la rebelión humana, el Señor lo primero que hace es proferir un juicio, pero no deja a Adán y a Eva sin esperanza alguna. Ellos son echados fuera del Edén, son sacados del paraíso, ya no pueden tener la comunión con el Señor que tenían antes, han perdido la posición que tenían dada por Dios y todo parece estar ahora en tinieblas. Ellos pensaban que iban a conocer el gozo, que iban a ser como Dios, que iban a estar en un mejor estatus y ahora lo que conocen es la desnudez, la vergüenza y el dolor. Pero en medio de esa vergüenza y de ese dolor, Dios dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, te hará una herida mortal y tú le herirás en el calcañar. De modo que esta es la primera parada. El Señor está prometiendo que hay un descendiente del ser humano, una simiente, y cuando hablamos de simiente, hablamos de el fruto. De hecho, la palabra significa semilla. Es como la semilla cuando un árbol bota una semilla, esa es la simiente que produce luego un fruto del mismo tipo de esa semilla. La simiente de la mujer se refiere a un descendiente de la mujer, a un descendiente de la raza humana que podría restaurar todo lo que el ser humano había perdido en ese momento, en ese momento tan crítico en el que tuvo que tomar la decisión de si seguir a Dios o seguir su propio camino. Pero a pesar de esta promesa, el libro de Génesis nos muestra que la cosa no mejoró, que el ser humano realmente no mejoró ni cambió su conducta con respecto a Dios. De hecho, solamente 3 capítulos más adelante, en Génesis capítulo 6, versículo 5, fíjese cómo Dios describe a la humanidad. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo el mal. El ser humano, después de desobedecer a Dios, solamente le quedó experimentar la maldad de su propio corazón, expresar la maldad y el egoísmo de su propio corazón. Pero a pesar de esto, Dios seguía recordando su promesa. Y esto nos lleva a la segunda parada que tenemos el día de hoy. En Génesis capítulo 12, el Señor está viendo la maldad de la humanidad, está viendo el pecado, la rebelión, la desobediencia, el ser humano siendo egoísta, buscando sus propios deseos, pero Él sabe que ha creado a la humanidad con un propósito muy claro. Y el propósito de Dios se va a cumplir a pesar de la maldad del hombre. Así que esta segunda parada en nuestra ruta hacia la Navidad nos lleva a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Encontramos ahí a un hombre que iba a ser muy importante en las Escrituras. Un hombre que se llamaba Abraham. Dios llama a Abraham de la tierra de su padre, de Ur de los Caldeos, para que le siga. Y lo llama porque le hace una promesa que encontramos en los versículos del 1 al 3. Fíjense lo que dice Dios a Abraham, este hombre que no le conocía, pero que Dios decidió en su misericordia llamarlo. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta es una parte fundamental. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De modo que esa promesa de una simiente victoriosa, que es nuestra primera parada, nos lleva a la segunda. Una simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. Dios había escogido a Abraham porque de él iba a ser una nación, una familia muy grande, por medio de la cual esa simiente que derrotaría a la serpiente por siempre y para siempre iba a venir a este mundo. El Señor escogió a Abraham para que por medio de él el Salvador entrara en su creación. Esta simiente de la que nos habla en Génesis capítulo 12, luego el apóstol Pablo nos da claridad y nos dice que no es nada más y nada menos que Jesucristo. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. De modo que Dios escogió de la humanidad a una familia, a una persona de la cual haría una familia muy grande y por medio de quien Él traería al Salvador a este mundo. Este entonces sería una simiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. El mensaje de la Biblia nunca ha sido exclusivo para un grupo étnico, nunca ha sido exclusivo para las personas de una sola región. Hay muchas personas que dicen, eres cristiano porque tú naciste en este país. Pero déjame decirte que el cristianismo, el mensaje de la Biblia, trasciende fronteras. Porque en su mensaje principal está Cristo bendiciendo a todas las familias de la tierra. No es solamente para los judíos, vino de los judíos, sí. Vino de una etnia, nació humanamente encarnado en un contexto cultural y geográfico, pero no se queda encasillado allí, sino que esta simiente que derrotaría a la serpiente iba también a bendecir a todas las familias de la tierra. De Abraham nace este pueblo de Israel, este pueblo que vemos en el Antiguo Testamento. Un pueblo que debía ser diferente porque debía reflejar ese propósito con el cual Dios los escogió. El mismo propósito de Adán y Eva, reflejar la gloria de Dios en la creación. Y de esa misma manera llama a Abraham y constituye al pueblo de Israel para que sean una nación santa, una nación diferente, una nación que refleje el carácter de su Dios. Pero el problema es que los descendientes de Abraham tampoco quisieron reconocer a Dios como el soberano. No quisieron reconocer a Dios como el Rey Supremo sobre sus vidas y no querían tampoco reflejar ese carácter a las otras naciones. Rápidamente vemos en todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel se iba apartando rápidamente, claramente, después de que Dios los librara en el Éxodo, inmediatamente ya se estaban quejando de Dios, pecando en contra de Dios, alejándose, creando ídolos, siguiendo sus propias pasiones y deseos,
Querían seguir en la esclavitud de Egipto, no querían experimentar la liberación de Dios, porque amaban más su pecado y su comodidad que al Dios que le estaba liberando. Y este pueblo, cuya guía era Dios, como no quisieron reconocer a Dios, era un pueblo sin rumbo. Y esto nos lleva a la tercera parada de hoy. Hemos visto una simiente victoriosa, la promesa de que esa simiente bendeciría a todas las naciones. Pero esta tercera parada nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de un guía, de alguien que nos muestre y nos guíe por el camino correcto. Quizás esta expresión la encontramos mucho más claramente en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, donde se nos dice que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía según bien le parecía. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero he escuchado a muchas personas decir que estamos en la época de la posmodernidad. ¿Okay? La posmodernidad en la que se caracteriza por personas que ya no creen en valores fundamentales, que ya no creen en una moralidad objetiva, sino una moralidad subjetiva. La verdad depende de cada quien, de cómo tú lo mires, de si tú lo crees o no. Esa es tu verdad, no es mi verdad. Y vivimos en una época donde cada quien está buscando su propio camino y tiene la libertad de hacer lo que quiera, siempre que eso le haga feliz, sin importar las consecuencias para su propia vida o para la vida de los demás. Y esa es la época en la que vivimos actualmente. Si usted sale y usted le pregunta a una persona cuál es el propósito de tu vida, ella va a decir, pues ser feliz. Y ser feliz para mí significa hacer lo que yo quiera. Muchas personas dicen que la verdad no existe, dudan de que se pueda conocer la verdad objetivamente. Muchas personas hablan de que la moralidad depende también del país donde nazca, de la sociedad, de cómo evoluciones. Y lo que antes era para nosotros un escándalo, ahora se celebra. Lo que antes era moralmente incorrecto, ahora se promueve incluso en las escuelas. Porque vivimos en una época donde no tenemos guía moral, no tenemos guía de la verdad, sino que vivimos en la posmodernidad. Lamentablemente, este concepto de la posmodernidad, el nombre puede ser nuevo, pero el concepto es mucho más viejo y antiguo de lo que creemos. En el libro de Jueces lo encontramos. No había en un pueblo llamado por Dios, no había guía porque habían rechazado a Dios. Habían decidido rechazar esa guía que Dios les había dado por medio de su palabra, por medio de los profetas, por medio de los jueces. Ellos preferían andar, como dicen aquí en España, a su bola. No había rey en Israel, no había nadie que marcara la autoridad sobre la vida de las personas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues cada uno era una autoridad para sí mismo. Cada uno era su propio rey. Yo no sé si usted lo ha visto en las películas, pero hay algunas películas que muestran una escena donde siempre hay una persona con un tatuaje que dice, nadie me puede juzgar, solo Dios. Lo que esa persona realmente está queriendo decir es, nadie me puede juzgar, ni siquiera Dios, solamente yo me juzgo. Porque no reconoce ninguna autoridad moral sobre sí mismo. No reconoce ninguna verdad. Hace lo que bien le parezca. El pueblo de Israel experimentó esta posmodernidad hace más de 5,000 años. Este nuevo concepto. Ese concepto no es probamos la modernidad y sus valores y lo desechamos. No, ese concepto refleja la necedad del corazón humano de no reconocer al Rey soberano sobre toda la creación, a Dios. Esos son los tiempos en los que vivimos ahora. Y son exactamente los mismos tiempos en los que vivía el pueblo de Israel. Ahora, este pueblo, que tenía necesidad de un guía, que sabía que estaba sin rumbo, habían probado el egoísmo, habían probado definir por sí mismos las verdades, se dieron cuenta rápidamente que no era el camino que querían seguir. Se dieron cuenta que necesitaban ayuda, que tenían que tener a alguien que juzgara sobre ellos, que les marcara la autoridad, porque de lo contrario iban a terminar peleándose los unos con los otros, o continuar, porque ya lo estaban haciendo. Vemos entonces aquí un pueblo sin rey, ninguna guía, un pueblo completamente sin rumbo. Yo te pregunto, ¿no es así como vive la humanidad en estos días? Como decía Peter,
Acaban de aprobar una ley en la que ahora el suicidio puede ser asistido y adelantado, y si estás pasando por sufrimiento, tú eres dueño de tu propia vida y puedes hacer lo que te plazca. Y si de repente lo que yo quiero hacer con mi vida es hacer algo que cause daño a todos los demás, ¿quién me dice a mí que no? No hay una autoridad moral. De modo que este pueblo se dio cuenta de eso. Pero aunque se dio cuenta de eso, eran tan necios que no reconocían cuál era la verdadera solución que necesitaban, sino que intentaron poner su esperanza en una solución que parecía correcta, pero que no lo era. Y esto nos lleva a la siguiente parada. Vamos a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. El pueblo de Israel, después de experimentar esa falta de rumbo, esa falta de guía, pidieron a Samuel, profeta, pidieron un rey. Dijeron, ¿sabes qué? Nos damos cuenta de que necesitamos a alguien que juzgue sobre nosotros. Necesitamos un rey, necesitamos a alguien que nos gobierne, que nos guíe, porque si no nos vamos a seguir perdiendo. Y en 1 Samuel 8, del 5 al 7, dice que el pueblo le dijo a Samuel, le dijo, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, pero esta es la parte clave, como tienen todas las naciones. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, escuchen lo que el pueblo verdaderamente estaba pidiendo. El pueblo no quería un rey que verdaderamente los guiara al camino correcto. Ellos estaban desechando a ese rey. Ellos querían un rey como tienen todas las naciones. Y Dios sabe cuál es la intención del corazón de ellos. Y dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Dios sabe que este pueblo sin rumbo y sin guía, como no tiene a dónde ir, no sabe a dónde va ni por qué, no sabe qué hace ni por qué, pide un rey, pero lo pide mal, porque pide un rey conforme a lo que tienen las otras naciones. Y muchas veces vemos en nuestra sociedad exactamente lo mismo, la esperanza en un sistema político. No, es que este año ha sido muy malo, pero bueno, habría sido mejor si tuviéramos un gobierno que funcionara mejor. No, es que todo se va a acabar, todos nuestros problemas se van a acabar cuando venga este presidente, cuando venga este rey y gobierne. Como si los problemas de la humanidad se solucionaran por un sistema que también está contaminado por esa misma corrupción. Esperar que un sistema imperfecto resuelva el problema de nuestro corazón no tiene ningún tipo de sentido. Pero esto es exactamente lo que decía el pueblo de Israel y es exactamente lo que dicen muchos hoy en día. El pueblo quería un rey, quería cualquier rey. Dame un rey, no me importa cuál, siempre que no sea Dios, dame un rey. Uno que pueda gobernar conforme a lo que a nosotros nos gusta, que sea según las otras naciones. Dame uno que gobierne según lo que yo creo que es correcto. La humanidad no necesita un partido político perfecto, ni un sistema socioeconómico perfecto. Porque la humanidad también, al igual que el pueblo de Israel, necesita un guía que lo lleve no al éxito económico, no a la prosperidad, no al avance cultural y de la educación, sino que lo saque de la tiniebla que hay en su corazón, del pecado que hay en nuestro corazón y nos lleve a la luz de Cristo. Nos lleve a la luz de la verdad de Dios. Eso es exactamente lo que el ser humano necesita. El pueblo de Israel no lo sabía. Yo me pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Sabes qué tipo de rey necesitas sobre tu vida? ¿Sabes quién es el guía que necesitas y que puede llevarte de la oscuridad a la luz? El pueblo de Israel experimentó mucho. ¿Y cuál fue la consecuencia? Si usted lee el libro de Primera y Segunda de Reyes, usted va a ver que en Israel hubo más reyes malos que buenos. Y aquellos que fueron de alguna manera buenos y temerosos de Dios no pudieron solventar el problema de la humanidad, no pudieron solventar el problema del pueblo. Mientras había un rey justo, el pueblo se medio comportaba y estaba bien, pero tan pronto moría ese rey y se levantaba otro, ya todo era corrupción, todo era nuevamente vuelta al pecado. Y llegaron aún a sacrificar a sus propios hijos, a dioses falsos, a dioses paganos. Esa era la guía incorrecta que experimentó el pueblo de Israel, porque sus líderes los llevaron a apartarse cada vez más y más de Dios.
Y es exactamente lo que pasa ahora. Líderes mundiales que llevan a los pueblos y naciones promoviendo valores completamente contrarios a la palabra de Dios, a que las personas tengan conciencias más tenebrosas, más corrompidas, más cauterizadas, apartándonos del conocimiento de Dios. Pero Dios cumple su propósito. Él había decidido redimir su creación. Y Dios no va a cambiar por ninguna circunstancia. Lo bueno de un rey soberano es que un rey soberano verdaderamente tiene control sobre todas las situaciones. Y encontramos nuevamente a nuestro Señor en medio de esta crisis política, monárquica en Israel, prometiendo la venida de un rey que sería diferente. Prometiendo la venida de aquella simiente prometida en Génesis 3:15, que vendría verdaderamente a reinar reflejando la gloria de Dios de manera perfecta. Y llegamos entonces a una parada que es fundamental en nuestra historia. Vemos esa simiente victoriosa en Génesis 3. Vemos cuál va a ser la familia escogida por Dios en Génesis 12, por la cual va a venir esa simiente perfecta, esa simiente victoriosa. Vemos entonces cuál es la necesidad de un guía que necesita la humanidad. Vemos que no es cualquier rey, ni cualquiera que pueda guiarnos, sino uno en específico, uno solamente. Y ese es el rey anhelado que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7. Lo que vamos a leer a continuación se conoce como el pacto davídico. Un pacto que Dios hace con el rey David, en el cual promete que de su linaje vendría un rey eterno. Los versículos del 12 al 14 nos muestran esto. Dice: cuando tus días sean cumplidos, 2 de Samuel 7, 12 al 14, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, hablando de David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, hablando nuevamente de la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. Esa es la misma simiente que vendría, procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino para siempre. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él por padre, y él será a mí por hijo. Aquí se nos da un aspecto nuevo de esta simiente. Porque esta simiente prometida vendría a bendecir a las familias de la tierra, vendría a reinar, pero también se nos dice que es exactamente el hijo del Padre. Se nos dice que será a Dios por propio hijo. Este rey, guía de las naciones, luz de las naciones, es prometido también en Isaías capítulo 9. Encontramos ahí una descripción perfecta y detallada de cómo iba a ser este rey que vendría a las naciones. Y yo quiero decirte que esta es el clímax de nuestra historia. Este es el momento donde encontramos una descripción perfecta de cómo vendría y quién sería ese niño prometido, rey anhelado de toda la humanidad. Isaías 9, versículo del 2 al 7. Y quiero que pienses, mientras leemos esto, quiero que pienses en la época en la que estamos. Quiero que pienses en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Tanto pandemia, como política, como económica, como de salud. Cualquier situación, quiero que pienses eso. Y sumes también la maldad del pecado que enfrenta la humanidad, la corrupción, la envidia, todo esto. Y quiero que ahora escuches lo que Isaías nos dice acerca de este rey prometido. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombre y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto por el fuego. Porque niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su reino y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El pueblo que estaba sin guía, el pueblo que estaba sin luz, el pueblo que estaba en angustia, que esa puede ser la descripción perfecta de cualquier pueblo en la humanidad, experimentó y saborearía la alegría inexplicable, el gozo eterno, la luz resplandeciendo sobre sus corazones, porque vendría a este mundo nada más y nada menos, no un niño cualquiera, no un rey cualquiera, vendría nada más y nada menos que aquel que es llamado admirable consejero, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nada más y nada menos que el Creador mismo encarnándose, entrando en su creación. Esto es exactamente el motivo por el cual nosotros celebramos. Nosotros no celebramos no porque no haya pandemia, no porque no haya coronavirus o porque tengamos trabajo. No, celebramos porque a pesar de la angustia, a pesar de las tinieblas, sobre nosotros ha resplandecido la luz de aquel que es admirable. La gloria de aquel que es perfecto y que puede llenar nuestras vidas de gozo eterno. Aquel que puede cambiar nuestra pobreza espiritual, nuestra corrupción moral en santidad. Este niño prometido sería guía y rey de los perdidos. Aquel tan esperado. Aprendíamos hace un mes aproximadamente con nuestro hermano Igor que en Ageo se nos dice que Él es el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Aquel que todo corazón anhela, aunque no lo sepa, todo corazón anhela a Cristo. Pero como pueblo sin guía y sin rumbo andan buscando un rey conforme a las naciones, sin darse cuenta que a quien necesitan es al Creador. Esta parada la llamamos el Rey anhelado. El Rey anhelado que tanto esperamos. Y es fundamental para la historia de la Navidad. Porque nosotros no podemos desligar la Navidad y su historia de Dios y su gloria. No podemos separar las dos cosas. Navidad y su historia no pueden estar separados de Dios y su gloria. Y las palabras que vamos a leer a continuación, de paz en la tierra, no pueden estar fundamentadas en otra cosa que no sea la venida de Cristo en aquella era. La siguiente parada que vemos es la consumación de esta promesa perfecta, de esta promesa anhelada. Y ahora sí, hermanos, vayamos a Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Este niño, luz de las naciones, vino a este mundo como un niño indefenso, pero dentro de él se encontraba la majestad, la gloria, el poder, la perfección y la santidad de Dios mismo. Miren lo que dice Lucas. Quiero que pienses en el gozo que experimentaron estos pastores. Quiero que pienses en la alegría, en cuál fue la respuesta de ellos al ver y escuchar lo que vieron y oyeron. Lucas 2, versículos del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos son pastores que estaban pendientes de que su rebaño estuviera bien, que no vinieran lobos por la noche. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó en resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Os doy noticias de gran alegría. No tengan miedo. No teman en sus corazones. Escuchen, porque lo que vengo a decirles es una gran alegría. ¿Y cuál es esa alegría? ¿Cuál es esa noticia que tenía que darles? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador. Y no es nada más y nada menos que Cristo el Señor. Y esto os va a ser por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Salvador había nacido. Había venido finalmente la consumación de esa simiente prometida en Génesis capítulo 3, que también fue prometida a Abraham, que también fue prometida a David, que fue prometida al pueblo de Israel, que fue prometida que bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta simiente victoriosa ya ha venido al mundo. Nació, y la gloria de Dios en él. Los pastores corrieron a Belén. Corrieron. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. María guardaba estas cosas en su corazón, pero fíjese cuál fue la reacción de los pastores. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Este deseado de las naciones, este rey anhelado, llegó y produjo en estos pastores. No sabemos cuál era la circunstancia de los pastores. Seguramente no querían estar trabajando a esa hora con tanto frío en vigilia. Pero cualquier circunstancia pasó a un segundo plano. Cualquier problema o situación pasó a un segundo plano porque había venido al mundo el Salvador, aquel que guiaría a los perdidos a la luz. Este niño vino al mundo. Y este, hermanos y amigos que hoy nos visitan, es el centro de la historia de la Navidad. Comenzamos en Génesis, hemos pasado por varios libros de la Biblia y llegamos ahora al Nuevo Testamento, donde se nos narra el nacimiento de este pequeño niño. Pero un pequeño niño que verdaderamente era un rey y anunciaba la llegada de su reino. Este pequeño niño tenía un mensaje muy claro y una obra muy clara que hacer. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos. El rey había llegado para liberar al humano de la tiniebla que había en su corazón. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, encontramos cuál era el mensaje de este rey. El Señor sabía que la humanidad estaba sin rumbo, que la humanidad había rechazado a Dios por completo. Y por esa razón, cuando llegó con su reino, con su majestad, dijo lo siguiente. Dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo en que esa simiente esperada naciera en la tierra se ha cumplido. He llegado. Soy el rey. Estoy aquí. Se ha acercado. Yo traigo el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios, dijo Jesús. Y claramente dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Cristo es el mensaje de la Navidad. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la Navidad. Porque no podemos separar la Navidad y su historia de Dios y su gloria. Y Dios en su gloria salva al pecador de su maldad. Anuncia al pecador que está en un reino de tinieblas, que está no solamente perdido, sino muerto en sus delitos y pecados. Pero ha traído a uno que brilla sobre las tinieblas. El apóstol Juan, en 1 de Juan, versículo 4, nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El hombre necesita la luz de Cristo. Porque de lo contrario, hermanos y queridos amigos, vamos a estar en tinieblas. Vamos a estar perdidos sin rumbo, con una brújula rota, sin saber a dónde vamos ni por qué, decidiendo por nuestra propia cuenta, sin motivos para celebrar en esta Navidad, porque no conocemos el gozo eterno. Pero este rey llegó, este rey vino y dividió la historia en dos, un antes y después de él. El creador del universo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento y ofrecer su gracia y perdón.
si ejercemos fe en Él. Ahora, ¿cómo iba este rey a librar? ¿Cómo vino Jesús a librar al pecador de la esclavitud del pecado? En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, vemos una característica muy diferente en este rey, que no encontramos en ningún otro rey humano. Los reyes buscan exaltarse a sí mismos, buscan estar por encima de su pueblo, buscan oprimir, no mezclarse con su gente porque ellos son superiores, porque son los reyes. Pero mira lo que hizo este rey. El mensaje fue claro. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Reconoced que desde Génesis habéis rechazado mi reino sobre vosotros. Arrepentíos de esa rebelión. Reconoced que sois rebeldes ante un Dios poderoso, majestuoso y dueño de tu vida. Y cree que yo te puedo ofrecer esta salvación eterna. Pero ¿cómo logro esa salvación? ¿Cómo hago para que tu rebelión y todos tus delitos sean pagados? Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es un rey. El rey vino a esta tierra, pero no vino para ser servido, aunque lo merece. Ese rey merece tu adoración. Tu vida le pertenece aunque no lo quieras reconocer. Cada aliento que tú respiras es un regalo de Él. El rey vino y tiene autoridad sobre tu vida. Si el día de mañana nos acaba con la humanidad, tiene el derecho de hacerlo. Pero fíjense la actitud de este rey que vino. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La simiente prometida en Génesis 3 estaba en la tierra, con gloria, poder, majestad, pero vino para servir a la humanidad. Esto debe ser precioso. Esto nos da un motivo de alegría y de gozo que supera cualquier circunstancia en este 2020. Esta noticia de gran gozo, que el Creador de la tierra te sirvió dando su vida por ti, pudiendo reclamar la tuya, pudiendo decir tu vida es mía y has pecado y ahora te la quito. ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, vengo a servirte, a dar mi vida por ti. Siendo perfecto, siendo rey, teniendo toda la autoridad, siendo el dueño de todo, doy mi vida en rescate por ti. Y lo hizo. Dio su vida. Y al darla, en Colosenses capítulo 1, se nos dice que este rey nos trasladó del dominio del reino de las tinieblas a su reino. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El ser humano tiene un rey sí o sí. Si decide ser su propio rey, va a ser dominado por el pecado, esclavo del pecado, sin posibilidad alguna de liberarse de él. Pero este rey, con poder, justicia y entregando su vida, fíjense lo que hizo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El reino de su Hijo amado. El rey vino. La pregunta es ahora, ¿en qué reino estás tú? ¿Estás todavía en el reino de tinieblas, donde tu mayor problema, créeme, no es el coronavirus ni la falta de empleo, sino el pecado que hay en tu corazón y que había en mi corazón y que todavía hay en la humanidad? ¿O has experimentado al Rey verdadero, único, soberano, librándote de tu maldad y trasladándote a su reino de paz y gozo eterno? Amado amigo, déjame decirte, tenemos motivos para celebrar. Debemos celebrar. Porque aunque sea un año atípico, un año en el que no la hemos pasado tan bien como quisiéramos, hay una noticia tan buena que supera cualquier cuarentena. Y esa es la noticia de que Cristo el Salvador vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Y ahora te hace un llamado para que reconozcas tu rebelión en su contra. Pero te ofrece paz, amor y perdón eternos, pagados con su sangre y no con tu vida.
muriendo Él en lugar tuyo. Esta es la historia de la Navidad. No es la reunión en familia, no son los bonos ni las cestas de empresa, no son los turrones ni los polvorones. Es la venida de Cristo. Es la encarnación del Salvador. Pero, amada iglesia, esta historia de la Navidad pareciera que a veces es como muy común entre nosotros. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú reflejas el gozo al resto de las naciones? Cuando las personas a tu alrededor ven tu vida, pueden decir: aquel que andaba en tinieblas, luz ha resplandecido sobre él. Pueden las personas que no conocen a Cristo conocer tu angustia, pero también conocer que tienes un gozo mayor a tu angustia porque conoces al Salvador. ¿Es verdaderamente tu vida un testimonio de que esa luz ha venido? ¿Estás dando a conocer esta noticia? ¿Quiénes a tu alrededor todavía caminan sin guía, sin conocer a dónde van ni por qué? ¿Quiénes andan como en el libro de Jueces, sin un rey sobre ellos aparentemente, haciendo lo que bien les parece y solamente conociendo la vergüenza, el dolor y la desnudez que Adán y Eva experimentaron en el Edén? ¿Cuántos conoces así? ¿Acaso esta noticia no es lo suficientemente buena como para compartirla con todos? Y hablo de mi propia vida también, hermanos. Marja y yo teníamos 2 años queriendo quedar embarazados y muchos de ustedes conocen esta historia. Estaban orando por nosotros. Hermanos, y cuando supimos que había la posibilidad de que hubiese quedado embarazada, ya yo quería gritarlo a todos. Estaba tan feliz que quería saltar y decir: ¡ah! Voy a tener un hijo o una hija, no sabía. Hermanos, pero aunque esa noticia alegra mi corazón, aunque esa noticia es una luz en mi corazón, porque lo es una gran alegría, jamás se va a comparar con la alegría de saber que mi Salvador, mi Creador, vino a este mundo a morir por mí. Y que hay muchos a quienes conozco que no han conocido esta noticia. La pregunta es, a pesar del coronavirus, ¿no vamos a ser valientes en anunciar que tenemos un motivo para celebrar? ¿No vamos a gritar a los 4 vientos que un niño ha nacido, que ese rey ha venido y ahora ofrece un reino diferente? Ese rey ha venido y nos llama a anunciar su segunda venida, porque vendrá otra vez y no como la primera. En su segunda venida el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y para entonces, hermanos, será muy tarde. No habrá noticia que podamos anunciar porque el juicio ya habrá llegado. Y tendremos ese pesar sobre nuestros hombros si no corremos y mostramos a las personas cuál es el camino de la Navidad. ¿Cuál es el camino a la verdad? ¿Por qué podemos celebrar nosotros en medio de un año para el olvido? De un año catastrófico, de un año tan malo. ¿Por qué los cristianos sí podemos estar gozosos y celebrar en medio de la crisis mundial? Porque conocemos un camino mejor. Conocemos el camino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre, te damos gracias, porque en tu misericordia te has apiadado de nosotros. Porque aunque éramos un pueblo en tinieblas, en gran angustia, en dolor, en desnudez y en vergüenza, tu luz, que es Cristo, resplandeció sobre nosotros. Ese Rey eterno llegó a nuestras vidas para guiarnos y llevarnos a Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y gracias a eso podemos experimentar un gozo inefable, una alegría, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ahora tenemos una relación contigo, en la que nuestro pecado ya ha sido pagado, nuestra deuda ya ha sido pagada, nuestras faltas han sido perdonadas gracias a que esa simiente vino y venció y aplastó a la serpiente en la cabeza. Danos valentía, Señor. Danos la valentía de anunciar este reino a los 4 vientos.
Danos la valentía de gritar a todo el mundo que el Rey ha nacido, que la Navidad se trata de Cristo, que tenemos motivos para celebrar y que ellos también pueden conocer la dulzura de la luz de Cristo en sus corazones. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de aquel amigo o amiga que esté aquí visitándonos o que se conecte por Zoom. Mueve su corazón a conocer la verdad. Revélate a él o a ella por medio de tu palabra de una manera tan real que procedan al arrepentimiento y la fe. Y que se puedan unir ahora a este reino, proclamando tu honra a todas las naciones. La simiente victoriosa, Cristo. Amén y amén.